Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Así que hoy continúo con esta pequeña serie que hemos llamado Metanoia, arrepentimiento. Terminamos la próxima semana una miniserie y hoy vamos a estar hablando sobre pecado. Y esto siempre implica tensión en nosotros, porque debemos reconocer que todos los que estamos aquí somos pecadores. Así que oremos para que el Señor nos guíe en este ratito, nos enseñe en el tiempo que Él tiene preparado para nosotros y que la palabra se haga verdad. Padre, yo te pido en su precioso nombre que en esta hora, Señor, usted, Señor, se entrone aquí en medio de nosotros. Y hoy oramos, Señor, para que usted nos dé la sabiduría y la inteligencia, Señor, para doblar nuestro espíritu, doblegar nuestro espíritu, Señor, para rendirnos ante ti, Señor, y reconocer que ocupamos guía. Hoy venimos a este lugar a adorarlo, a exaltarlo. Hoy venimos a este lugar a recibir consejo. Padre, enséñanos, Padre, guíanos. Y hoy pedimos que su palabra, Señor, se haga verdad, Padre, y traspase nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a compartir esta pequeña palabra que usted me ha dado, Señor, y sembrarla de manera correcta en los corazones de mis hermanos. Padre, hoy oro, Señor, para que su poder, Señor, sea manifiesta en esta casa con personas, Señor, que reconocen que te necesitan, con hombres y mujeres que nos rendimos pidiéndole ayuda y hombres y mujeres que levantan la mano pidiendo sálvanos. Padre, enseña en esta hora. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén y amén. Me toca compartir un tema incómodo, me toca compartir un tema que cuando lo anunciamos la gente no quiere escuchar, porque no queremos hablar de pecado, porque no queremos incomodarnos. Esta sección que hemos estado estudiando en los últimos meses, la carta a Romanos, es confrontativa, es directa, es frontal, es blanco y negro, es ¿estamos en Cristo o no estamos en Él? Y hoy quiero definir y más que todo acomodar conceptos, no desde mi punto de vista, sino que la palabra nos enseñe y nos hable. Lo primero que estuvimos hablando es la necesidad que tenemos de cambiar la forma de pensar. Y la semana pasada estuvimos hablando qué tenemos que hacer en el momento en el que fallamos. Cómo debemos reaccionar en el momento en el que nos sentimos completamente desconectados de Dios, porque nuestras acciones nos desconectaron de Él. Y estuvimos leyendo el Salmo 51 y aprendiendo de David la forma en la que podemos regresar al redil. Y el Señor vino a salvar a pecadores, Él no vino a salvar a gente perfecta. Él vino a buscar gente que falla. A Dios no le asusta el pecado. A Dios ni siquiera lo sorprende, porque sabe quiénes somos y nos conoce a cada uno de nosotros desde antes que existiera el mundo. Pero existe un detalle importante en esa acción de Dios para redimir y la respuesta del hombre o de la mujer ante esa acción de redención. Y es importante tener claro algunos conceptos. ¿Qué es pecado? Pecado, a mí me gustan los temas que son rápidos, sencillos y definiciones cortas. Pecado es cualquier acción que es contraria a un mandamiento de Dios. Es una violación a los mandatos de Dios. Y en su bosquejo, que usted se lleva todos los sábados, ahí hice un listado de 12 ideas, 12 palabras que vienen en la palabra de Dios, en la Biblia, que engloban el concepto que usted y yo llamamos pecado. Entonces, cuando nosotros pensamos en fallar, en pecar, en caer, como llama la gente, en la Escritura hay al menos 12 ideas que conllevan lo necesario, el peso necesario para que nosotros podamos aprender a qué se refiere la palabra cuando nos habla de pecado. Hatá o hatad quiere decir la condición de pecar o la idea de no cumplir. Haber esperado algo que no llegó. Eso es lo que implica la palabra hatá.
Peché lo que quiere decir es un desafío, una acción desafiante contra Dios. La acción que alguien toma de ser antagónico, contrario a lo que Dios pide. Avon quiere decir perversidad o depravación. Shegaga quiere decir error, fallo. Reza quiere decir sin Dios o maldad. Amal quiere decir no hacer lo correcto. Y esos 6 conceptos los encontramos en el Antiguo Testamento. Es la forma en la que el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros qué es lo que engloba en el concepto de Dios la idea de pecar, cuando un hombre o una mujer peca. Hamartía es la palabra más utilizada en la Biblia para pecado. Lo que significa es errar al blanco. Imagínese una diana con unos dardos, y en el momento en el que tiramos un dardo y eso cae fuera de la diana, eso quiere decir hamartía. Pecado significa no haber llegado a la meta, no haber logrado lo que estábamos esperando, fallar en la marca, es lo que quiere decir. Parábasis quiere decir transgresión. Y la semana pasada les estuve hablando un poquito de lo que significa transgresión, porque lo vemos muy repetitivo en los Salmos. Transgresión no es el momento en el cual usted se vio en medio del pecado. Transgresión no es el momento en el que usted se dio cuenta que falló. Transgresión es la decisión que tomamos nosotros de pecar. Es la acción que tomamos nosotros de saber cuál es la consecuencia y caminar, brincarse la cerca. Decidir meterse en algo que no hay que meterse, decidir pensar algo, eso es lo que quiere decir parábasis, traspasar los límites. Paraptoma quiere decir un paso en falso. Hoy en día todo el mundo llama un pecado caí. Y hay pecados que se cometen de una manera absurda y tonta, que se cae de un solo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Anomia quiere decir desorden, o la traducción mejor en español quiere decir sin ley. Alguien que quiere vivir sin ley. Llamémoslo así, como un anarquista en el punto de vista político. Alguien que no quiere vivir bajo el orden de otro. Paranomia quiere decir transgreder una ley, es un término legal. Y adikia quiere decir hacer lo incorrecto, y también es una palabra legal. Esas son las 12 palabras más utilizadas en la Escritura que demuestran o engloban el concepto de pecado. Pero si queremos encontrar la definición de pecado, Primera de Juan capítulo 3 verso 4 nos lo comparte. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecar es todo aquello que hacemos, que pensamos, que no hacemos, que Dios estaba esperando que cumpliéramos. ¿De dónde viene el pecado? Jesús nos enseña clara y sencilla de dónde viene el pecado, porque yo soy heredero de una generación que cree que todo el pecado viene del diablo. Y sin duda alguna, el primer pecado ocurrió en los cielos, antes de que fuera creada la humanidad. La decisión de ser rebelde a Dios no es algo que fue creativa a la humanidad, sino que los seres espirituales, algunos de ellos, decidieron rebelarse delante de Dios, y la Biblia no nos habla mucho de ello, porque la Biblia no nos quiere desenfocar de lo que es importante. Pero lo que sí sabemos es que en los cielos, en la esfera celeste, donde hay un montón de seres que no necesitan cuerpo, no ocupan materia para existir como usted y yo. Algunos de ustedes están en ayuno, pero nosotros, para poder subsistir, necesitamos alimento, necesitamos agua, y tenemos materia, átomos que nos comprende lo que somos, pero existen millones de seres que no están bajo esas reglas. Y hubo un momento que ahí en esa esfera hubo una rebelión enorme, posiblemente dirigida por el ser que nosotros llamamos Satanás, el que es opuesto a Dios, el adversario. Pero entonces normalmente mucha gente le echa la culpa al diablo de todo lo malo que sucede.
Pero Jesús nos enseña a nosotros de dónde proviene verdaderamente el pecado. Marcos capítulo 7, verso 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque había unos religiosos que estaban enojados que los discípulos no se lavaban las manos. Habían unos religiosos que estaban enojados porque los discípulos comían con gente que no debía hacer. Habían unos religiosos que decían que Jesús no debía andar con esta gente, que no debía hacer lo que estaba haciendo, lo que sea. Estaban criticando puras tonteras. Y Jesús se detiene y dice, lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale del hombre. Y ve el verso 21, si lo puede subrayar en su aplicación genial o en su Biblia. Porque de dentro del ¿qué? Dígalo fuerte, ¿del qué? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y el que no lo quiso entender, Cristo lo refuerza. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, pecado es todo aquello que hacemos que es contrario a Dios. ¿De dónde viene el pecado? Satanás es autor de cuestiones de pecado, sin duda alguna. El mundo, el sistema que es contrario, es autor de pecado general, claro, sin duda alguna. Pero el problema que tenemos nosotros como humanos, porque esto es común a la raza humana, y la lucha que tiene el creyente, mujer que está hoy aquí y hombre de Dios que está hoy acá, la lucha que tenemos nosotros es con el pecado. Ve lo que dice el hermano de Cristo, en su bosquejo lo puse, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ojo esta palabra que usa la Reina Valera, concupiscencia, es atraído y seducido. Cuando usted vea esa palabra, lo que quiere decir es deseos. Si transgresión es la acción que yo tomo a pecar, concupiscencia es el movimiento interno. Transgresión es mis manos moviéndose hacia llevarme algo que no es mío. Concupiscencia es el deseo de tomarlo. Para que le quede claro a usted esas palabras de la Reina Valera. Entonces la concupiscencia, ese deseo malo, después que ha nacido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Se lo voy a leer en la traducción viviente. La tentación viene de nuestros propios deseos. Recuerden que Dios nunca tienta a nadie. El diablo tienta sin duda alguna. Los demonios que nos rodean y que están constantemente alrededor de lo que hacemos, conocen lo que hacemos, saben lo que hacemos, pueden tentar sin duda alguna. Ellos operan como grandes soldados de inteligencia que empiezan a tirar los dardos en los momentos correctos. Y recuerde que el enemigo no desperdicia de su recurso. Entonces el enemigo va a utilizar cosas que aprietan los botones correctos en su vida y en la mía. Pero Santiago dice que cada uno es tentado de su propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz ¿a qué, iglesia? A muerte, a muerte. El tema aquí es que usted y yo tenemos que saber que tenemos un problema en el corazón. Hay gente que tiene su corazón débil, físico, y tiene que tener una serie de cuidados especiales. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro corazón espiritual tiene un montón de problemas y requiere cuidados especiales. Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos tienta. De nuestro corazón salen cosas que nos alejan de Dios. Y es importante que el cristiano sepa que el enemigo sin duda alguna es adversario, y es adversario formidable. Pero hay un enemigo enorme en nosotros mismos. En la forma en la que nosotros manejamos lo que somos, lo que engloba el ser que es usted, lo que engloba su vida, porque la tentación viene de adentro.
Hay gente que cuando ve el Antiguo Testamento le da pereza y dice, qué duro el Antiguo Testamento, qué duro cumplir este montón de cosas. Y cuando yo escucho eso, me doy cuenta que no han entendido lo que Cristo vino a predicar. Porque la ley englobaba una serie de cuestiones, de reglas que había que cumplir. Una serie de acciones que teníamos que hacer. Y que era necesario cumplirlas para recibir de Dios un permiso para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando una mujer estaba en su periodo, tenía que cumplir una serie de requisitos, una serie de cosas. Y si un hombre tocaba la ropa que ella había usado, la cama en la que había dormido había un montón de leyes que había que cumplir. Lo mismo con el varón, con respecto a todo, la sexualidad, con respecto a la comida, con respecto a un montón de cosas, había que cumplir un montón de ellas. Entonces cuando alguien lee Levítico o Deuteronomio o algunas partes de Éxodo, dice, uy, qué pereza. Pero queridos hermanos, era una serie de listas de cosas por hacer. Pero cuando Cristo vino, Cristo elevó el nivel de lo que se espera en la moralidad de un hijo o de una hija. Porque había un montón de leyes por cumplir, pero ahora Cristo hace enorme el concepto de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Por ejemplo, son pocas las leyes que hablaban sobre cómo se manejaba el enojo. Y para Cristo el enojo o el odio ante un hermano es asesinato. Entonces, si alguien odia a un hermano, un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, lo que sea, usted siente odio hacia alguien, a la vista de Cristo somos personas que mataron a esa persona. Anteriormente, en el tiempo de la ley, había que cumplir una serie de leyes para mantenerse fiel con respecto, por ejemplo, a un matrimonio. Pero Cristo dice que ahora ser infiel no es solo acostarse con una mujer que no es la suya, sino que Cristo dice que ver de una manera errónea a una mujer y tener pensamientos lascivos en contra de esa mujer ya es pecado. Entonces el que cree que es complejo el Antiguo Testamento no ha entendido lo que el Nuevo viene a establecer, lo que el Nuevo viene a dar. Porque Cristo no quiere que vivamos con dureza del corazón, y no hay ni una sola ley en el Antiguo Testamento que habla de la dureza del corazón cuando está hablando con los fariseos, cuando está hablando con los saduceos y los religiosos. Ninguna de las leyes habla de los pecados de negligencia, por ejemplo, de obras buenas no realizadas. Cristo ve que es pecado un árbol que no está dando fruto, a tal forma que llegó a recoger un fruto en el tiempo en el que no tenía que dar fruto y lo maldijo, enseñándonos que Dios espera que cada uno de nosotros fructifique. Y eso no hay nada en la ley. El Señor dijo que era terrible pecado desperdiciar un talento. Y un hombre se le dio una inversión de Dios. Dios dijo, usted vale la pena y le voy a dar esto. Y este hombre lo enterró, y cuando llegó le devolvió al Señor lo que el Señor le había dado, y el Señor le dijo malo, y lo mandó a condenación eterna. Pecado por esconder su talento, pecado por ser inútil con lo que Dios le dio, pecado por desaprovechar lo que Él puso. No hay ninguna de las leyes del Antiguo Testamento que hablen sobre una expectativa de Dios a ser bondadosos, a ser amables. Y Jesús viene y enseña en un momento que hay un hombre que tiene un montón de dinero y al frente hay un señor que tiene un montón de hambre y se muere de hambre. Y Jesús no perdonó a ese hombre rico por no ser amable, no lo perdonó porque estaba lleno de egoísmo, ni una sola ley de manera directa hacia ello. Insensibilidad. Luego hubo otro rico que tenía tanta plata que dijo, voy a botar mis empresas y voy a hacer bodegas más grandes. Y dijo, cuando hizo sus bodegotas grandísimas y empezó a guardar todo lo que tenía,
Y ya el recurso que tenía era tan grande que no le cabía a ningún lado. Entonces hizo otra. Y en la noche llegó y dijo, voy a comer, voy a reír, voy a estar feliz, dice la palabra. Y el Señor Jesús dice, tonto, hoy vienen por su alma. Y el Señor eleva a un nivel importantísimo la necesidad de compartir. Y hace un montón de cuestiones con el buen samaritano, el ser amable, el ser una persona que no solo cumple reglas, un religioso que se tenía que bajar a tocar a alguien que estaba herido, ensangrentado, lo hacía impuro a él. Y el Señor tenía la expectativa de que se fuera amable, que se fuera bondadoso. ¿De dónde viene el pecado? Según Cristo, el pecado viene de nuestro corazón. Todo ser humano, todo hombre y toda mujer peca. ¿Cómo funciona el pecado? Funciona como una fuerza, como un poder. Pablo dice que funciona como una ley que gobierna a la gente. Vea lo que dice Romanos 7, lo estudiamos hace unos meses. Pero veo otra ley en mis miembros, hay otro poder en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente sabe lo que quiero, mi mente quiere a Dios, pero mi cuerpo quiere otra cosa, dice Pablo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, que está en mis miembros, que está en mi vida. El pecado funciona como un montón de cadenas, como un montón de mecates, como una camisa de fuerza, como un yunque que nos sostiene y que nos apresa a un sistema diferente al de Dios. La buena noticia, mis hermanos, es que Jesús ha derrotado ese poder. ¿Cuántos me dan un amén? En la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás, venció a la enfermedad y venció al pecado. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo somos libres del pecado, lo que implica que si seguimos ahí es porque queremos seguir ahí. El creyente, la hija de Dios, el hijo de Dios, ya es libre del pecado. Pero si seguimos en el pecado, es porque queremos seguir siendo presos del pecado. Y Pablo es tan honesto que es crudo. Y Pablo es tan honesto que a algunos no les gusta cuando se habla así. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Romanos 7. Yo enseñé esto un mes, hace una semana, hace varios meses. Y cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esa es la realidad. La realidad es que queremos agradar a Dios, pero hay una fuerza enorme que nos lleva en la dirección opuesta. Esa es la realidad. Y lo que estamos librando cada uno de nosotros en nuestras vidas es esa bendita tensión. La decisión nuestra de vivir para agradar a Dios, pero la presión del día a día de hacer lo que queremos. Y yo no me refiero al pecado enorme que todos sabemos que es horrible. Me refiero a cómo manejamos la agenda, me refiero a cómo ponemos las prioridades, me refiero a cómo criamos, me refiero a cómo hablamos, lo que vemos, lo que conversamos con los demás, cómo nos enfrentamos al mundo. Pablo dice, he descubierto este principio en mi vida. ¿Cuál es este principio en mi vida? Que quiero hacer lo que es bueno, pero hago lo que es incorrecto. Hago lo que es malo. Esa es una realidad. Pero en ese mismo momento en el que esta realidad está sucediendo, estamos luchando por agradar a Dios, pero también estamos luchando por satisfacer nuestra carne. Pablo mismo dice esto en Efesios.
y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Nos dio vida a nosotros, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Me da un amén? Entonces vea, esto parece como que Pablo un día se levantó de malas y escribió Romanos, y un día se levantó de buenas y escribió Efesios. Porque pareciera una contradicción. Porque está diciendo que él quiere hacer lo bueno y hace lo malo en Romanos. Pero en Efesios está hablando del pecado como en pasado. Ponga sus ojos en la palabra. Vea lo que dice. En los que vivimos en otro tiempo, en los que andábamos en otro tiempo, en los que seguíamos la corriente del mundo. Esa es la realidad del cristiano. Esa es. Es la necesidad que tenemos de dejar el pecado atrás y posiblemente ir creciendo cada vez más en ese proceso que Dios va realizando para santificarnos. Porque posiblemente el pecado que usted deja atrás se va a ver enanito a la par del que va a tener que confrontar hacia adelante. Porque ninguno de los que estamos aquí todavía hemos sido glorificados. Todos estaremos siendo tentados en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con diferentes temas. Entonces quiero que quede claro eso. Sin duda alguna, nuestro ser quiere agradar a Dios, pero estamos luchando, peleando a lo interno. Pero a la misma vez, el cristiano tiene que saber que el pecado es algo que tiene que dejar atrás. Que el pecado es algo de lo que tiene que encontrar libertad. ¿Qué produce el pecado, queridos hermanos? Si quieren lo dejamos así, Maco. ¿Qué produce el pecado? El pecado produce, obviamente, mala conducta, porque reaccionamos de una forma en la que Dios nos espera. ¿Qué produce el pecado? Alejamiento de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cuántos de los que están aquí están en Cristo Jesús, hermanos? Los que estamos en Cristo Jesús, ya nada nos puede arrancar de Él. Entonces ve la tensión que vivimos. El pecado en el cristiano ha sido cubierto en el Señor. Pero el cristiano no se da cuenta que continuar en una vida de pecado, lo que pone en juego es la fructificación que puede dar, la bendición que puede dar, o la capacidad de ser usado por Dios. El pecado al hijo o la hija de Dios la anula, lo anula. ¿Cuál es la solución al pecado, mis hermanos? Solo una: morir en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me da un amén fuerte a eso, iglesia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Usted y yo somos salvos y ahora vivimos en Él. Pero recordemos a donde empezamos esta hora. Arrancamos diciendo que pecado es el fracaso en hacer lo correcto. Arrancamos diciendo que el pecado es rebelión, que el pecado es desafío a Dios, que el pecado es hacer lo que queremos,
Ahora la pregunta es, ¿vamos a escuchar a Dios y obedecerlo a Él, o vamos a oír a la serpiente antigua? En el principio de la historia, nuestros tatarabuelos, Adán y Eva, escucharon de Dios una directriz, pero decidieron seguir a la culebra, a la serpiente. Usted y yo estamos ante esa encrucijada siempre. ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a escuchar a la serpiente? Dios nos ha pedido 21 días para arrepentirnos. ¿Qué más puedo hacer yo para enseñarle a usted, para enseñarme a mí que tenemos que dejar nuestro pecado? No hay nada. Yo toda la semana he estado preparando el mensaje. ¿Qué puedo hacer? Voy a llevar unas cadenas y me voy a amarrar. Voy a hacer una ilustración. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a hacer una obra de teatro. Voy a ponerles un video. Voy a ponerles unas imágenes. Voy a ponerles una canción. ¿Qué puedo hacer yo, Arturo Piedra, de Alajuelita, San Josecito, para enseñarle a mis hermanos que tenemos que entregar el pecado? No hay nada. No hay nada que yo pueda hacer más. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven, dice Pablo en Romanos 6:12. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, escuchen, entréguense completamente a Dios. Y yo me estoy predicando esto a mí primero, como pastor y líder de esta iglesia. CCI, entréguese completamente a mí. Yo puedo hacerme un viejito aquí enseñando la palabra todas las semanas. Podemos traer a los mejores predicadores del planeta, que si usted no trabaja con su pecado, nada estamos haciendo. Si Dios pidió 21 días de arrepentimiento, usted tiene que dejar en el altar el pecado. Yo tengo que dejar en el altar el pecado. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, ahora estamos vivos. Ahora tenemos una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Iglesia, el pecado ya no es más su amo, dice Pablo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Dios ya venció, hermanos. Cristo ya venció hace 2000 años. Ahora la tarea nuestra es rendirnos. Hoy yo termino temprano porque no tengo más palabras que para ahondar esto. Yo le dije a mi equipo hoy que iba a durar 10 minutos, más bien me extendí mucho. Último punto. ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigue usted pecando? Porque el pecado le habla a usted y me habla a mí. Y el pecado nos habla y nos miente. Y el pecado lo que nos dice a cada uno de nosotros es que lo que vamos a obtener es mejor. Y entonces el pecado llega y habla. Él está vivo en usted y en mí. Cristo vino a matarlo y vino a declararlo derrotado y vencido. Pero en el momento en el que nosotros seguimos llegando a Él, le vamos dando vida y le damos permiso a que lo opere a todas las huestes de maldad, a todo el reino de maldad y obviamente a la acción que es contraria a Dios, que estamos definiendo hoy como pecado. Pero el pecado llega y habla, y hermanos, no solo viene a hablar, sino viene a prometer. Y el pecado viene a prometer una mentira y viene a decir: lo que usted va a vivir es mejor que Cristo. Lo que usted va a vivir es mejor que Cristo, es mejor que Dios. ¿Por qué usted y yo seguimos pecando? ¿Por qué sigue pegando con la misma piedra? Porque el pecado le habla, usted lo escucha y usted le cree a esa mentira. Porque el pecado promete
placer, bendición, respuestas o lo que sea más profundas que las que Dios puede dar. Es mejor que usted viva esto ya. Es mejor que usted tome esto ya. Es mejor que usted se deje esto ya. Es mejor que usted experimente esto ya. Porque esto es más disfrutable que Cristo. Vean, hermanos, nadie peca por cumplir una ley. O sea, nadie se levanta en la mañana para decir, voy a ver cuál es mi cuota de pecado hoy. Nadie. Pero en el momento del día a día, en el momento del examen, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo quiero sentir? ¿Lo que yo quiero disfrutar? ¿O la gloria que debo darle a Dios? La razón por la que pecamos es porque el mundo, el diablo, nuestra naturaleza nos promete un placer más rápido. Nos promete una satisfacción más inmediata. Nos promete fama, éxito, lo que sea en lo que cada uno de nosotros estemos librando. Lo que sea que su ídolo le ofrece. Por lo tanto, hermanos, la única forma, y quiero que este postulado quede en su corazón, la única forma en la que el poder del pecado se puede romper es por la presencia y la promesa de un placer superior. La única forma, si el pecado llega y me habla a mí, y se convierte en una tentación o en un deseo, y ya estoy a punto de convertirlo en acción, y lo que me está diciendo el pecado en mi oído, en mi mente, en mis emociones, es que lo que yo voy a vivir ahí, ese chichón y la forma en la que voy a reaccionar, o lo que voy a decir y lo que voy a decir es tan rico, tengo que decirlo porque es mejor que esté afuera que adentro, como dice Shrek en una película. Y pensamos que lo que voy a decir es tan delicioso, lo que voy a disfrutar es tan delicioso, que es más grande que Dios. La única forma en la que derrotamos el poder del pecado, que lo tiene usted oprimido por años, pero usted se miente, que la tiene usted encadenada, pero usted viene a cantar a la iglesia, y la tiene encadenada de años. La única forma en la que se derrota ese gigante es teniendo un placer superior. La promesa de un placer superior, que la Biblia le pone nombre, que se llama Cristo. Eres el más bello de los hijos de los hombres. Otra palabra dice que en Él no había rasgo de belleza. Pero nosotros somos tan tontos que creemos que eso es una contradicción. ¿En qué mundo Dios cree que alguien es bello porque tiene la cara bonita? La única forma en la que podremos nosotros sobrepasar el poder del pecado que nos tiene amarrados como que si fuéramos presos, como que si fuéramos esclavos. Y el único poder ese se puede romper por la presencia y la promesa de un placer mayor que solo Cristo puede dar. Porque los monjes en la Edad Media dijeron que la forma en la que se podría vencer el pecado era con voluntad, autodeterminación, alejamiento, desconexión, irse a un desierto, meterse en una montaña, no comer nada, tener solo una ropa, bañarse poco, comer poco, tomar poco. Y entonces pensaron que se vencía a su pecado con ciertas decisiones de la voluntad. Pero el que conquista un pecado con esa fuerza de su voluntad abre la puerta para que entren 7 otros pecados de orgullo. El que vence un pecado con pensamiento positivo, con fuerza de voluntad, con idea, se va dando cuenta poco a poco que lo único que hizo fue abrir puerta al orgullo. La forma en la que experimentamos este placer superior de agradar a Dios es solo una. Es por medio de la fe que salva. ¿A qué me refiero? Que es una persona que sabe
que su tesoro es Jesús. Eso es fe. Es recibir a Jesús y reconocer que Jesús satisface. Así que no es como yo me pongo con Dios y empiezo a quitar y a cambiar ciertos patrones de conducta. No es como yo empiezo a amar por acá porque me cuesta amar por ahí, no. Es como yo me doy cuenta que la provisión de Cristo en mi vida es más grande que mi deseo. Es tiempo de repetirse, queridos hermanos. Es tiempo de volver a Dios. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué puedo hacer yo más para tratar de convencerle a usted, de convencerme a mí mismo, de agarrar el micrófono en la iglesia los sábados y decirle: es necesario entregar su pecado? No puedo hacer nada más. Si el pecado viene a mentirnos, Cristo tiene que crecer en nosotros. Y es necesario que nosotros cada vez nos hagamos más chiquiticos. Porque lo que no hemos entendido es que la idea es que nosotros nos muramos. Pero es que tenemos mucho en nosotros. Tenemos mucho en nosotros. Tenemos muchos planes, tenemos muchas ideas, tenemos muchos conceptos, tenemos muchas acciones, muchas cuestiones. Y no hemos entendido que la idea es que nosotros cada vez nos hagamos más chiquitillos para que Cristo crezca. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que hacemos contrario a Dios. ¿De dónde viene el pecado? De su corazón y del mío. ¿Cómo funciona el pecado? Como una ley, como un poder que me engloba, que me ata, que me oprime. Pero la buena noticia es que Jesús venció ese poder. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué produce el pecado, hermanos? Conductas que son contrarias a las de Dios, un alejamiento de Dios y al final muerte. Todo pecado que no es confesado lleva a muerte. Pero el tema es que nosotros que estamos en Cristo hemos confesado nuestro pecado y por lo tanto hemos hallado gracia. Pero si seguimos en pecado, viviendo en pecado, anulamos la tarea de Dios de fructificarnos, de usarnos. Anulamos en nuestras propias vidas y, queridos hermanos, hasta en las familias o en la gente que está alrededor de nosotros, procesos que Dios tenía. Y alguien se pone a decir: ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? O sea, yo soy más fuerte que Dios. Jamás, jamás. Pero usted hoy mismo en la noche puede tomar una o dos decisiones que van a afectar a su familia para siempre. Usted hoy las toma y golpea a su casa para siempre e incapacita que el Señor pueda usarlo en ese momento en el que usted está tomando esa acción que usted decidió. Que Dios lo puede restaurar de ahí sin duda alguna. Pero el pecado lo que produce es mala conducta, alejamiento de Dios y muerte. Y entonces aquí el tema es este. El tema es: ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos pecando? Y el tema es el siguiente: es porque Dios no es su prioridad, ni la mía. Ese es. Yo no quiero ofenderlo porque hoy yo quiero conversar esto en amor con mis hermanos. Seguimos pecando porque nuestra agenda es más grande. Seguimos pecando porque usted es más grande que Dios. Seguimos pecando porque el Señor no es rey. Es tiempo de arrepentirnos, hermanos, y es tiempo de volvernos a Dios. Querida familia, hermanas y hermanos que amo,
Sin santidad no lo vamos a ver a Él. Sin santidad no lo vamos a ver. Así que yo me puedo dar la tarea de explicarle a usted las doctrinas más rudas. Yo puedo darme la tarea de ver cómo crecemos teológicamente. Y podemos darnos la tarea de hacer los eventos más bonitos o de los cultos más bonitos que pudiéramos con los recursos que tenemos. Pero mi amigo, si usted no toma acción sobre su pecado que la tiene esclavizada o esclavizado, mi amigo, mi amiga, ahí usted va a estar, sin crecer, sin plenitud en Él. Así que hoy hay una hermosa noticia. La hermosa noticia es que ya no hay condenación para el que está en Cristo. Y la hermosa noticia es que nosotros podemos llevar nuestro pecado y, como dice el salmista, lavarnos en Él. Pero mi amigo, los ángeles no hacen eso. Los grandes seres que rodean el trono no hacen eso. Hermano, eso lo hace usted. Y hoy, esta hora es perfecta para eso. Hermanos, yo sé que todos tenemos listas de pecados feos, medianos y no tan feos. Hoy permita al Señor brillar sobre esos pecados de omisión, de actitud, de palabra, lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos, como pensamos en lo secreto, todo aquello que es solo suyo. Entréguele eso ahí, por favor. Porque hoy llegamos delante de Dios para pedirle que cambie nuestra mente. Señor, hoy te pedimos que nos limpies. Señor, hoy te pedimos que nos perdones, que nos laves. Señor, hoy te pedimos, toma nuestro pecado, Señor. Toma nuestro pecado. El pecado está delante de nosotros, como dijo David. Hoy no queremos echarle culpa a nadie. Hoy no queremos echarle culpa a las circunstancias, al diablo o a otras personas. Somos nosotros, Dios. El pecado viene en nuestro corazón. Estamos claros en ello. Padre, pero hoy también entendemos que usted derrotó al pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso lo creemos, Señor. Eso lo creemos. Pero Padre, seguimos mintiendo, seguimos fallando, y cada uno de nosotros en nuestra lucha viendo derrota. Padre, hoy oramos para que ese susurro del pecado en nuestro oído se haga pequeño al lado de la promesa que usted nos da. Que ese susurro del pecado, de la tentación, de la cólera, de la chicha, del enojo, de la maldición que sale en nuestra boca, de los celos, del resentimiento, de la comparación injusta, de la palabra en chisme, de la crítica negativa para destruir, del dedo señalador, cualquiera que sean nuestros pecados que pensamos suavecitos, Señor, hoy oramos, Señor, que su poder los tome y los clave en la cruz. Padre, hoy queremos morir a nosotros. Yo quiero menguar, Señor, para que usted sea levantado. Te entrego mi pecado, Dios. Y si usted está buscando 21 días donde nos arrepintamos y nos dobleguemos, Señor, Padre, si no tomamos la decisión de trabajar con lo que nos separa de ti, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir enseñando qué es arrepentimiento? Señor, hoy te pedimos, Señor, límpianos, Señor. Que el placer de agradarte,
que el placer de estar escrito en el nombre de la vida, que el placer de la eternidad, que el placer de su gloria, Señor, sea mayor que el deseo de alejarnos de ti. Que el placer de agradarte, Señor, sea más grande, Señor, que la tentación de darte la espalda. Señor, hoy te necesitamos. Cambia nuestra mente. Muévete en esta casa hoy, Señor. Muévete aquí. Muévete aquí. En medio del problema, cuando ya no pueda más, sus fuerzas ya no dan, hermano. Ya usted notó que no puede solo. confiaré en tus promesas. Hay que confiar en lo que Él dice. Suficientemente será. Ya usted comprobó que su salida no es la que sirve. En medio de este caos, El caos de una persona en pecado, una persona que tiene doble vida. no pueda entender. Hoy te pedimos, Señor. Ven aquí, Señor. Buscaré en ti refugio. Me quiero esconder en ti. Seguro estaré. Mi Salvador por siempre. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. No te Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Padre, no tengo otra esperanza más que usted. Esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Diga. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerza, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y
Señor, eres nuestra única esperanza, Señor. No hay fuerza en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando acciones, pensamientos, deseos, decisiones, Señor, son más grandes que tu gloria, Dios. Límpianos hoy de toda maldad, Señor. Purifícanos, Señor. Y pon en nosotros, Señor, el tamaño correcto, Señor, en el entendimiento de lo que usted es. Padre, hoy oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, se haga pequeñito, Señor, ante la inmensa gloria suya, Señor. Y que nos sintamos, Señor, agradecidos, emocionados, Señor, felices de vivir para ti, Señor. Lava nuestras manos. Si usted puede extender sus manos delante suyo, dígale: Señor, limpia mis manos, límpiame de toda maldad, límpiame de todo aquello que me aleja de ti, Señor. ¿Cómo es posible que decisiones tan temporales, tan tontas y tan absurdas, Señor, le ganan a su gloria, Dios? Perdóname. Perdóname la forma en la que manejo mis emociones, la forma en la que conduzco mi mente, mis pensamientos. Sea honesto con Él. Señor, perdona la forma, Señor, en la que guío mi cuerpo, como dijo Pablo. Padre, perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Y hoy, Señor, que el débil pueda decir: fuerte soy. Y hoy, Señor, que el perdido pueda decir: he sido hallado. Y hoy el que necesita, Señor, reciba provisión suya, reciba perdón y gloria. Con respecto, Señor, agradarte. Hoy oramos, Señor, para que usted nos ayude a madurar y a crecer en ti. Hoy oramos por cristianos maduros. Hoy oramos por una iglesia madura en ti, Señor. Hoy oramos por una iglesia, Señor, que reconoce que te ama, Señor. Por una iglesia que reconoce que te necesita, pero una iglesia que se reconoce pecadora. Hoy te pedimos perdón, Señor, si la iglesia ha tomado acciones que son contrarias a ti. Hoy pedimos perdón, Señor, si cosas que hemos dicho, hecho, Señor, o omitido, Señor, lo han ofendido a usted. Perdona ese amor en acción. Hoy oramos, Señor, por perdón para nuestra ciudad. Si cosas que ha hecho Alajuelita para llenarse de violencia, de pecados, Señor, lo que sea, pecados de otras iglesias, pecados de otros líderes, pecados de políticos, Señor, hoy, Señor, te pedimos perdón, porque usted no implora, Señor, para que el que está perdido se arrepienta. Usted le pide a sus hijos y a sus hijas que se humillen. Hoy le pedimos perdón por el pecado de nuestra ciudad. Sana a Alajuelita, levanta un avivamiento en Alajuelita que toque a todas las iglesias, Señor. A nosotros no nos interesa llenar una iglesia, lo que nos interesa es que esta ciudad, Señor, sea levantada, Señor, con una convicción de pecado y una necesidad de encontrar salvación. Y lo mismo oramos para nuestras familias, para que nuestros hijos, los hombres y las mujeres que están acá, Señor, reconozcan que te necesitan, Señor. Hoy decimos: miserable de nosotros, ¿quién nos libra de este cuerpo de muerte? Solo tú, Señor. Solo usted puede fortalecer al débil. Solo usted puede dar victoria al caído. Solo usted puede levantar al que está manchado de pecado. Solo usted puede darle vida nueva al que estaba muerto. Y hoy te damos gracias porque estás aquí, Señor. Hoy como iglesia te pedimos perdón. Diga conmigo: Señor, Señor, perdóname. Dígalo fuerte: Señor, perdóname. Lávame, límpiame, cambia mi mente. Quiero agradarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Una oración de cierre, familia. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Padre, yo oro, Señor, para que el Dios de Abraham, de Sara, de Agar, de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Seth, Señor,
bendiga y guía a cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí presentes. Hoy oramos, Señor, para que el poder suyo vaya delante de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Hoy oramos para que abras caminos, Señor. Oramos en contra del enemigo y de sus huestes, Señor, y oramos para que podamos crecer en ti. Envío a tu pueblo en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Un abrazo grande. Ya pueden cantar.